Bienvenidos a este canal. Libro de Ruth. El libro de Ruth es una novela corta situada en la época de los jueces. Registra una historia de amor, fidelidad y amistad que involucra a una mujer moabita, a su suegra originaria de Judá y a un pariente redentor, Booz. Termina con la genealogía de David. Autor del libro. El libro no nos da ninguna indicación, pero se ve claramente que el autor era una persona de mucha fe en Dios y en el cuidado de los suyos y su gobierno providencial del mundo. La tradición judía, en el Talmud, nombra a Samuel como el autor. Propósito del libro. Lo principal del libro de Ruth es informar respecto de los antecesores inmediatos de David, el más grande de los reyes de Israel, de cuyo linaje debía venir el Mesías. También enseña el largo alcance a la gracia de Dios, que está dispuesta a aceptar aún a los gentiles convertidos en la comunión de su pueblo redimido. Resumen breve del libro de Ruth. El libro de Ruth es un relato de supervivencia y celebración. Se lo ha clasificado como novela corta, comedia, drama, romance, relato popular y saga. Esta historia, por medio de dos improbables heroínas, una joven extranjera y una mujer judía mayor, demuestra el valor de la fidelidad, la familia y la generosidad. El libro de Ruth es una composición literaria compleja con una intrincada dinámica social, religiosa y relacional. Trasfondo histórico. Los tiempos de los jueces eran tiempos pecaminosos y oscuros. Entonces, la historia de Ruth, desde esos días, ha sido como una estrella que brilla en la oscuridad. La historia comienza con una pareja judía, Elimelec y Noemí, saliendo de Judá. La hambruna los obligó a salir en búsqueda de alimento. Por lo cual viajaron a Moab, una nación al este del Mar Muerto. Los nombres hebreos Elimelec y Noemí son ricos en significado. Elimelec significa mi Dios es rey. Recuerde que Eli, que significa mi Dios, fue una de las palabras de Jesús desde la cruz. El nombre Noemí significa agradable en hebreo, pero en contraste, la vida para ella era amarga. Su esposo, Elimelec, murió en Moab. Sus dos hijos se casaron con mujeres de Moab, Orfa y Ruth. Luego los dos hijos murieron. Así que la vida de Noemí llegó a ser muy amarga. Así que Noemí dijo, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, que significa amarga. El nombre de Ruth significa compañera o atractivo. El nombre de Booz significa fuerza o ligereza. Con todo, como muestra la historia, Dios es rey. Tiene misericordia de los que sufren, así no permanezcan fieles a él. Contenido del libro de Ruth. El relato de Ruth tiene lugar en Judá durante el periodo de los jueces. A causa del hambre en su tierra, Elimelec lleva a su esposa Noemí y a sus dos hijos Malón y Kelión y se instala en la tierra de Moab. Luego de la muerte de Elimelec, los dos hijos se casan con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Después que mueren también sus dos hijos, Noemí decide volver a Belén de Judá. Les aconseja a sus dos nueras que se queden en Moab, pero Ruth se niega y decide volver a Belén con Noemí. Su regreso coincide con el comienzo de la cosecha de cebada. Ruth comienza a cosechar cebada en el campo de Booz, quien resulta ser pariente de Noemí. Booz trata a Ruth con amabilidad. Al final de la cosecha de la cebada y el trigo, Noemí le recomienda a Ruth que vaya a Booz de noche. Ruth le obedece y se acuesta a los pies de Booz hasta que él nota su presencia a medianoche. Booz elogia la fidelidad de Ruth y afirma que actuaría como pariente redentor, pero que hay otro pariente más cercano. La mañana siguiente, Booz se encuentra con el pariente en la puerta de la ciudad con los ancianos como testigos y le pregunta si estaría dispuesto a redimir los campos de Noemí. El hombre accede hasta que descubre que también deberá casarse con Ruth, la moabita. Por medio de esa negociación, Booz adquiere toda la heredad de Noemí, incluyendo a Ruth como esposa. El pueblo y los ancianos hacen de testigos y otorgan una bendición sobre Ruth y sus futuros hijos. Booz se casa con Ruth y tienen un hijo. Las mujeres del pueblo bendicen a Noemí y llaman al niño Obed, afirmando que le ha nacido un hijo a Noemí. Obed será el abuelo de David. El libro termina con una genealogía de 10 generaciones que va desde Fares hasta David. Temas del libro de Ruth. La gracia.
Noemí pensó que la mano del juicio del Señor estaba sobre ella después de que ella y su marido abandonaran la tierra prometida, en busca de comida y casaran a sus hijos con mujeres moabitas en busca de descendencia. Subestimó la gracia de Dios. Su nuera, Ruth la moabita, resultó ser el medio por el cual el Señor satisfaría sus necesidades de alimento y descendencia para llevar el nombre de la familia. La elección de Ruth de un lugar para espigar, que parecía una cuestión de azar, resultó ser una cita divina con Booz, el hombre que cumpliría el papel de redentor familiar para Noemí y Ruth. El libro de Ruth se asemeja en dos aspectos a la parábola del hijo perdido. La familia de Elimelech se alejó de la tierra, donde el Señor había prometido bendecir a su pueblo en busca de plenitud. Sin embargo, como resultado, Noemí acabó vacía y sola. Sin embargo, el juicio del Señor sobre ella fue diseñado para traerla de vuelta a casa y reemplazar su vacío con una nueva plenitud. Del mismo modo, el libro de Ruth comienza con el pueblo del Señor, experimentando las pruebas de los días de los jueces, cuando la desobediencia general llevó al hambre. Sin embargo, el Señor proveyó generosamente alimentos para su pueblo hambriento y un rey para satisfacer sus necesidades de liderazgo. Estas son lecciones que también nos hablan a nosotros. Nosotros también nos hemos desviado del Señor y necesitamos recibir su gracia y su misericordia. La providencia de Dios. La genealogía de David al final del libro muestra que el Señor obró a través de esta historia para satisfacer la necesidad de su pueblo de un rey. Aunque las acciones del Señor están principalmente ocultas, hay dos acontecimientos específicos que se le atribuyen directamente: la provisión de alimentos para su pueblo y la concepción de Ruth. De esta manera, el Señor suplió todas las necesidades de su pueblo. La fidelidad de Dios. El libro de Ruth demuestra cómo el Señor muestra la fidelidad de su alianza a su pueblo, a menudo de forma sorprendente. En el transcurso de la narración, cada uno de los personajes principales demostró ser una persona de extraordinario valor y amor pactado. Se trata de personas cuyo compromiso espiritual se demuestra claramente en una vida piadosa. El redentor familiar. El libro de Ruth proporciona un gran ejemplo de un miembro de la familia que utilizó su poder bajo la ley judía para redimir. Booz demostró uno de los deberes del miembro de la familia: casarse con la viuda de un familiar fallecido. A veces se hace una correlación entre la redención de Ruth por Booz y la redención de los pecadores por Cristo. Debido a la fidelidad del pacto de Dios, Él ha proporcionado el Redentor que todos necesitamos en Jesucristo. Jesús es el verdadero Rey. Hacia Él se extenderá en última instancia la genealogía de David, y es el Redentor en el que su pueblo errante encuentra descanso. En Él, también los gentiles son incorporados al pueblo de Dios. Por la fe se les concede un lugar en la familia de la promesa. Enseñanza del libro de Ruth. El Antiguo Testamento está repleto de historias en las que vemos de qué manera Dios usa a grandes líderes como David y Moisés. Pero Dios no solo se interesa en personas de poder o estatus. Ruth y Noemí fueron mujeres que no tenían poder ni posición, ambas eran viudas y una era extranjera. El libro de Ruth nos enseña a poner nuestra fe y esperanza en Dios, y ver más allá de la situación complicada que nos podamos encontrar. En el libro observamos de cómo Dios intervino para que Ruth y Noemí tengan un buen futuro. El Señor es fiel y cumple su obra de cuidar de su pueblo en forma amante, supervisora y providencial. Asimismo, el pueblo de Dios debe trabajar en la obra del Señor mientras realiza sus actividades cotidianas. Puesto que el pueblo de Dios es receptor de su gracia, al igual que Ruth y Booz, debe responder en obediencia fiel a Él y en obras de misericordia hacia otras personas.